Muy buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Soy el profesor Álvaro de la Nocturna, profesor de Estudios Sociales o Historia, y el día de hoy quiero que analicemos la llegada de los españoles a América, donde en las diapositivas que vienen vamos a profundizar y analizar el porqué, las causas, mejor dicho, de la llegada de estos europeos a este continente. Para empezar, una de las causas primordiales de este descubrimiento para algunos, conquista para otros, fue Marco Polo. Si analizamos la fecha de su nacimiento y de su muerte, está totalmente lejos de lo que fue 1492. Pero para que analicemos bien, él fue parte fundamental. ¿Por qué? Porque fue un mercader. Eso significa que fue una persona dedicada al mercantilismo, es decir, comprar barato para vender caro, lo que hemos visto mucho en clases. Y un viajero de la parte norte de la península itálica, que en esos momentos no se llamaba así. Por lo tanto, ¿por qué fue importante Marco Polo? Porque su ambición de comprar barato y vender caro lo llevó, junto a su padre y a su tío, todos negociantes, a ir por la ruta de la seda, llegar a China, establecerse en aquel lugar por aproximadamente 16 años y volver posteriormente a Italia a vender los productos que ellos habían adquirido a un precio el triple o el cuádruple de su valor. Eso fue muy importante, ya que para el comercio europeo, la alta demanda que existía generó en estas personas emprendedoras, digámoslo así, un alto nivel de ingresos. Posteriormente nos sigue Enrique el Navegante. Él fue un explorador portugués del siglo XV. ¿Cuál es su importancia? Este hijo de monarcas fundó una escuela, la escuela de Enrique el Navegante, donde les enseñaba a las personas, junto con otros equipos de profesores, el arte de la navegación que los lleva a analizar no solamente el mar, sino también las estrellas. Y de eso prácticamente que generó que se atrevieran los navegantes a ir más allá de la tierra, porque antiguamente las formas de navegación era siempre observando tierra. Si que alguien dejaba de verla, se perdían, venía una sensación de estrés, de incertidumbre, y eso los derivaba a perder el control. En cambio, con el astrolabio, un instrumento para medir las estrellas, digamos, las distancias, para establecer bien el norte, eso a ellos los faculta para ir más allá de tierra y poder atreverse a llegar a otros lugares. Ahora, ¿quiénes fueron los turcos otomanos? Ellos fueron la pieza fundamental para que viniera lo siguiente. Ellos, como vamos a ver más adelante, cortaron el paso de la ruta de la seda que había fundado Marco Polo, o mejor dicho, que Marco Polo había utilizado constantemente. Al cortar este paso, generaron una especie de peaje, donde tenían que cobrar un impuesto que era altísimo a todos aquellos venecianos, genoveses, que se dedicaban a este comercio por la ruta de la seda, a pagar un impuesto. Por lo tanto, todos los productos se encarecieron. ¿Y cuáles fueron los países más afectados? Los que están más lejos de Italia. ¿Y cuáles son estos de Europa? España y Portugal. Ahora, entrando en lo que ocurrió en España, este país fue conquistado por mucho tiempo por los musulmanes, que vamos a ver más adelante. Pero ellos tenían una lucha interna, una lucha de religiones. Por una parte la religión musulmana y por otra parte la religión católica, que se enfrentaron. Los reyes católicos de España gastaron mucho dinero en expulsar a los moros, que así se les denominaba a los musulmanes, y quedaron prácticamente que en bancarrota. Cosa que justo en ese momento donde ellos carecían del recurso económico, que fue en febrero de 1492, llega, golpeando la puerta, Cristóbal Colón, a ofrecer su grandiosa idea, una idea muy innovadora y una idea de locos para otros. ¿Cuál era su plan? Él decía que la Tierra era redonda, que era esférica, y eso no lo sabía cualquiera. Muchas personas pensaban que la Tierra era plana, que al final del horizonte había un precipicio, que habían dragones y que nadie se iba a atrever a llegar a esos lugares, porque también
la religión católica, hablaba que ahí estaba el infierno. Entonces nadie se atrevía a hacerlo. En cambio, Cristóbal Colón señaló que más allá del horizonte se da la vuelta al mundo. Y como los reyes españoles estaban desesperados por adquirir algún recurso económico en nuevas tierras y poder llegar a la India, ya que no podían acceder a los productos que eran traídos desde la ruta de la seda, aceptaron su famosa oferta. Esta es la famosa ruta de la seda. Como podemos ver, hay un personaje. Ese personaje que aparece ahí simboliza a Marco Polo. Y él, en Italia, baja por mar. Después hay una parte donde aparece por Turquía y ese es el peaje que posteriormente los turcos establecieron. Después desciende por Irán y se va hacia el lejano oriente para llegar a los lugares que él ambicionaba, que era China, parte de Mongolia. Hay unos castillos que podemos ver ahí, que están la muralla china, que hay que atravesarla, y esa es la ruta de la seda. Un lugar muy complicado donde el camello es la pieza fundamental para el transporte de las personas y también la embarcación. Pero la embarcación, si nosotros analizamos bien, no es tan relevante porque la gran mayoría del trayecto es por tierra. De ahí la importancia del camélido. Ahora hablaremos de los famosos turcos otomanos. Hay dos imágenes que hay que analizar. En una se ve el mapa del mar Mediterráneo, Mare Nostrum, como le denominaban los romanos, donde en la parte verde más oscurecida existía ahí el famoso Imperio Romano de Oriente, donde estaba Bizancio, que era su capital principal, y en la imagen de la parte derecha está lo que conquistaron los turcos otomanos. Justamente donde está el verde más marcado es el lugar principal donde dice ahora Constantinopla, del paso de Europa a Asia, Asia Menor como se le denominaba en esa época a ese lugar. Y justo en esa zona del mapa que está a la parte derecha es donde los turcos otomanos conquistaron y cobraron un peaje usurero altísimo para todo aquel europeo que decidiese ir en búsqueda de las especias tanto de la India como de la China. Ahora, la expulsión de los moros o los musulmanes. ¿Han escuchado la palabra o la frase que dice ¿hay moros en la costa? Como una especie de pregunta si hay moros en la costa o no. En Chile por mucho tiempo la conocimos como si hay monos en la costa, pero la verdadera palabra es moros. ¿Y qué es lo que significa moros? Musulmán, que pertenece a dicha religión. Tenemos cuatro formas de la península ibérica, que esto abarcaba tanto a Portugal como a España. En la que está primero, en la parte superior izquierda, vemos que hay un verde que es más grande que el amarillo. El amarillo representa al pedacito solamente que le quedó a este país español y portugués sobre su posesión de tierra. Y todo lo que es al sur en verde fue la conquista de los musulmanes. Como podemos ver, cada vez que iba pasando el tiempo, iba desapareciendo el pedazo verde y iba agrandándose los otros pedazos que estaban en el norte de esta península, hasta que llegamos al final, donde quedaba un pedacito muy pequeño verde en la parte inferior derecha, en posición musulmana, Granada, en la parte sur de esta península, que los españoles expulsaron definitivamente a los musulmanes de España. Ahora la pregunta, ¿por qué realizaron eso los españoles? Lo habíamos dicho en la diapositiva anterior, una lucha de religiones. Y aparte que los musulmanes ejercían una influencia muy fuerte en la península ibérica, que hasta el día de hoy nosotros hemos heredado, con frases como almohada, alfajor y muchas derivadas en al, que significa Alá, como la palabra ojalá, que significa quiera Alá. Todas esas frases, todo ese léxico procedente de los musulmanes, nosotros también heredamos en América.
Ahora, habíamos dicho que los españoles y los portugueses prácticamente que no tenían acceso a los productos traídos desde la ruta de la seda, tanto de India como de China, por parte de los venecianos y los genoveses. Entonces, si el producto hay que pagar un impuesto carísimo, obviamente que ese producto vendiéndose en estas dos ciudades, estado, Génova, como Venecia, ya son caros. Si nosotros desde Italia, en ese momento que no se llamaba así, nos vamos a Francia, el producto se encarece mucho más. Y de Francia a España, mucho más caro. Y de España a Portugal, más caro todavía. Entonces no hay por dónde perderse. Hay que buscar una nueva forma de llegar a la India para no pagar ese famoso peaje que cobraban los turcos otomanos y así ganarle el comercio a los venecianos y a los genoveses. Ahora, esta fue la idea de Cristóbal Colón o Christopher Columbus. Él era un genovés, no era español. Y la importancia de Cristóbal Colón era como fue un genovés, no tenía mucha buena con los venecianos. Entonces, una manera de ganarle a Venecia era que un genovés ofreciera esta idea a los reyes españoles que estaban en una crisis económica para que la autorizasen para aplicar esta ruta nueva, que es la ruta verde. Si nosotros vemos bien el mapa, esa es la ruta que puede utilizar Cristóbal Colón. La ruta roja es la de los portugueses, la que generó Enrique el Navegante. Y ahora, ¿cuál de las dos es la que llegó primero a India? Es una gran pregunta que yo le hago a ustedes. La respuesta es la verde, la de los españoles. ¿Por qué? Porque la ruta roja generó en los portugueses muchos lugares donde ellos se quedaron en África, se asentaron en ese lugar y se quedaron por mucho tiempo, haciendo factorías, es decir, haciendo los negocios. Y se demoraron 10 años aproximadamente en llegar a la India, en cambio los españoles se demoraron meses. Por eso que no se pueden usar las rutas del otro. Cristóbal Colón no puede usar la ruta de Enrique el Navegante o de Portugal. Tiene que usar otra. Por eso que su idea era dar la vuelta al mundo. Y la única forma de hacerlo es de una manera horizontal, de frente. No puede ir por el sur porque esa es la ruta de Portugal y no puede ir por el norte, pasar por el Ártico, porque prácticamente que él, como era un científico, ya sabía que toda su tripulación iba a morir en los hielos de Siberia. Por lo tanto, la única forma que tiene él para llegar a la India es dar la vuelta al mundo. Y esa es la ruta que tiene. Cristóbal Colón, hasta el día de su muerte, pensó que había llegado a las a una parte de Asia, que no era como la India, pero estaba como cerca, y porfiadamente se quedó con esa idea. Cristóbal Colón utilizó 4 viajes, pero ¿por qué nos quedamos con el primero? Porque el primero fue el emblemático, que podemos ver que llega el barco, la carabela, llega a las zonas donde está Santo Domingo y Haití y El Salvador. Él no llega más allá él no llega a el sur, no llega a Chile, solamente se queda en el Caribe y ese fue el gran aporte de Cristóbal Colón para haber llegado a este lugar. Y todos sus relatos, todas sus historias que él contaba, obviamente porque era una expectativa ver llegar a Cristóbal Colón al puerto de Palos y que llegara contando qué había logrado o qué había visto. En todas esas instancias había un personaje escuchando esas historias. Ahora, en el Tratado de Tordesillas hay un problema. ¿Cuál es? Que tenemos una división de lo que se está descubriendo o lo que se está conquistando entre España y Portugal. Y aquí, ¿quién toma la decisión? El Papa. Por lo tanto, nosotros podemos ver que en la línea roja se divide la tierra entre España, para la parte donde está Chile, y para Portugal, donde está Brasil y donde está África y Europa. ¿Qué significa esto? Que eso nos da a nosotros la explicación del por qué Brasil tiene su idioma principal, el portugués, y nosotros tenemos el castellano, que era el idioma que se hablaba en Castilla, eh, y eso nos marca la diferencia y nos hace entender el por qué Brasil tiene este idioma portugués
y nosotros el otro idioma. Y eso se generó en el famoso Tratado de Tordesillas, también el Tratado de Alcazovas, que es una línea horizontal verde. Por lo tanto, eso significaba que para el norte la situación puede ser diferente. Anteriormente, yo me referí a un personaje que escuchaba las historias de Cristóbal Colón. ¿Quién era este personaje? Era Américo Vespucio. Américo Vespucio, a diferencia de muchos de los que están ahí, es una persona que pertenecía a la élite de Venecia. Era un pariente de la familia Medici. Por lo tanto, era un mecenas. Son aquellas personas que tienen mucho recurso económico y que financian a los artistas, que financian a los navegantes y que hacen inversiones. Pero ¿cuál fue la importancia de Américo Vespucio? Fue también su inteligencia. Si Cristóbal Colón era un científico que sabía que la Tierra era redonda y tenía pruebas para tal, y no creía en las suposiciones, en la suspicacia, y no creía también en la superstición que emanaban, digamos, por boca en la península ibérica de que al final del horizonte existía un infierno, se atrevió, pero le faltó una gotita más de inteligencia que esa la aplicó Américo Vespucio. Al morir, Cristóbal Colón, al año después, Américo Vespucio, toda su documentación y toda su investigación, que él, con evidencias, dice que esto que llegó ahora, lo nuevo, el nuevo mundo, es un nuevo continente, no es Asia. Por lo tanto, esas personas no son indios, son aborígenes de este nuevo continente. Y una de las personas que recibió toda la documentación de Américo Vespucio patentó, un año después de la muerte de Colón, hizo un archivo, hizo un documento y le colocó el Nuevo Mundo a América. Y así fue como este continente adquirió el nombre de la persona que dijo que este era un continente nuevo, más que aquella persona que dijo que este era India, o parte de la India, o parte de Asia. La importancia de Américo Vespucio es que era una persona estudiosa de las constelaciones. Él analizó que existía en esta navegación que hizo, porque llegó hasta Argentina, porque bordeó, digamos, la costa brasileña, como llegó a estos lugares autorizados por Portugal, pero Portugal posteriormente no le reconoce ciertas investigaciones y ahí lo toma España nuevamente. Entonces España se adjudica tanto la llegada como el nombre de este nuevo continente, que para ellos fue hacerse la América. La diferencia entonces, que Cristóbal Colón era un genovés, que tenía una cierta animadversión con las personas de Venecia, y Américo Vespucio era de Venecia. Por lo tanto, ¿quién ganó? Venecia. Venecia, en este caso, de ahí viene el nombre de Venezuela, que significa Venecia pequeña. Fue a Américo Vespucio entonces el adjudicamiento, de este continente donde todos pertenecemos. Ya, chiquillos, espero que les haya gustado, les agradezco, y cualquier pregunta o consulta me la hacen saber. Nos vemos en un próximo video.